Hola a todos y todas y bienvenido a esta presentación que voy a hacer. Nada, un saludo desde España para todo Ecuador o cualquier persona que nos esté viendo luego por el resto del mundo si se queda colgado en la red. Un saludo a todos los compañeros y compañeras o estudiantes que estáis dentro de estas jornadas. Me han dicho hay trabajadores sociales, que también hay abogados, etcétera, etcétera. Un saludo a todos y todas. Y bueno, dar las gracias a los compañeros y compañeras que me han invitado en estas jornadas, que solo espero que sean de agrado de todos y todas y que al final fluya la información, y lo más importante es que aprendamos y entre todos y todas vayamos compartiendo esta información. Sin más, pues no hacerlo muy largo, voy a cambiar de pantalla y aquí os dejo la presentación de que vamos a ir trabajando y nada, espero que sea amena para todos y todas y bueno, yo quiero dedicarla pues a hablar de los derechos humanos y cómo los derechos humanos están muy entrelazados con lo que es el trabajo social, ¿no? Para ello voy a intentar poco a poco acercar cómo esos derechos humanos están presentes en el trabajo social y al final ver cómo el día a día lo estamos haciendo, ¿no? Por eso hablo de un recorrido desde la declaración de la universidad hasta el trabajo social. Abajo tenéis mis redes sociales por si queréis hacer alguna pregunta. Sé que no podéis hacerla en directo, pero bueno, abajo tenéis las redes sociales y cualquier persona que quiera luego puede hacerla directamente a mí, a mis redes sociales. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Ahí lo dejo claramente, ¿no? Los derechos humanos son principios universales que garantizan la dignidad, la libertad, la igualdad y la justicia para todas las personas, sin distinción alguna. Son una especie de brújula ética, y esto es importante que recalcarlo, común para toda la humanidad. No depende de que una persona tenga más o menos recursos ni del lugar donde haya nacido. Son lo inherentes a todos los seres humanos y simplemente por serlo. Comentar y decir que los derechos humanos, al fin y al cabo, son unos derechos que se han creado de forma universal, que para que sean efectivos en cada país se tiene que adscribir a estos derechos humanos, tiene que hacerlo, llevarlo a su propia legislación y tiene que crear esos juzgados que puedan juzgar este tipo de problemática o este tipo digamos, de derechos, ¿no? No todos los países en el mundo se están adscritos a lo que son los derechos humanos. Hay países que se están saltando a día de hoy en muchas guerras todos los derechos, los derechos humanos, pero bueno, yo creo que es un partir y es una cuestión que en un momento determinado del mundo, en el cual había bastante guerra, bastante discriminación, pues se pararon, se sentaron y dijeron vamos a intentar crear unos derechos donde se puedan todos los países del mundo puedan garantizarlos. ¿Cuándo y cómo se formularon? Pues después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad necesitaba establecer un consenso ético común y por eso en el 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Vale? Fue un hecho histórico porque por primera vez los representantes de culturas y países muy diversos se propusieron de acuerdo de decir nunca más a la barbarie. En aquel momento firmaron 48 países y hoy casi todos los países están comprometidos, pero bueno, decir que actualmente tenemos varias guerras importantes, o sea, en total puede haber unas 15 o 30 guerras, no sé cuánto ahora mismo el número de guerras activas que hay en el mundo, pero tenemos varias guerras que están en contra de lo que son los derechos humanos, porque una de las cuestiones que también tienen los derechos humanos tiene que ver con la protección sobre todo de la infancia, y vemos como ahora mismo en Gaza se están matando todos los días, asesinando todos los días a niños por parte del Estado de Israel, ¿vale? Con lo cual nos encontramos como no todos los países al final defienden o por lo menos paran esto, ¿no? Luego los demás países no podemos hacer que hagan o que obliguen a que esté así, porque por ejemplo Estados Unidos podría ser un país que si Netanyahu en este caso no está cumpliendo los estándares de estos derechos sobre el tema de los menores, de los niños y la protección civil, pudiera quitarle todo el armamento, pero no lo hace, con lo cual al final hay países que de una forma u otra están rompiendo estos derechos que tenemos a nivel mundial, los derechos universales, pero que se apoyan en otros países para parecer que ellos no lo están rompiendo, ¿vale? Bueno, como digo, es importante entender dónde vienen los derechos y cómo se han ido formulando. Para seguir para adelante, ¿quién firma y quién los garantiza, ¿no? Los estados que forman parte de la ONU, perdón, de la Unión de Estados
independiente creo que es, Organización Nacional de Estados Unidos, Estados Unidos no, de la Unión, bueno, son los principales responsables de firmarla y garantizar esos derechos. Lo hacen a través de tratados internacionales, leyes nacionales y políticas públicas. Como digo, están los tratados internacionales y a partir de ahí eso se vuelve a leyes nacionales y una vez que se vuelven a leyes nacionales se convierte en políticas públicas. Pero también hay otros actores importantes, como son las organizaciones internacionales, el Consejo de los Derechos Humanos, las organizaciones sociales y, por supuesto, profesionales como los que trabajan, como los y las trabajadoras sociales que estamos en contacto directo con las personas vulnerables. Nosotros somos ese garante de que estos derechos se estén cumpliendo, denunciando, aunque muchas veces nos vemos limitados en esta denuncia, pero denunciando de que estos derechos están siendo ultrajados, ¿no? Y al igual que los trabajadores sociales, otros profesionales que trabajan o velan por la paz en el mundo. La historia de los derechos humanos se queda ahí reflejada, ¿no? En el 1948 nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU. En el 1951 la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Seguimos avanzando en estos derechos reconocidos a nivel internacional. En el 66, Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. Tras miles de revueltas en muchos países, al final se hace un pacto, como que hay unos derechos civiles y políticos que hay que reconocer a todos los ciudadanos, ¿no? Y por último, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Una protección especial para aquellas personas, una protección especial para los niños, ya que ellos no tienen esa capacidad de defenderse tan fácilmente como podemos los adultos. Sé que a lo mejor voy un poquito rápido, pero bueno. Creo que se va entendiendo todo, ¿no? De cómo los derechos se van creando. Es importante remarcar que los derechos no son una consecución para siempre. No es como los años de la persona. Una vez que tú cumples años nadie te los quita. Los derechos hay en países donde se han ido consiguiendo y con el tiempo se han ido para atrás, se han ido perdiendo porque han llegado direcciones o han llegado gobiernos en los cuales han ido limitándose esos derechos mediante la aplicación o la derogación de otras leyes o leyes que permiten que esos derechos estén reconocidos y que por ende podamos defendernos ante un juzgado para que esos derechos sean reconocidos. Con lo cual es importante tener en cuenta a partir de ahora que todos los derechos que hemos conseguido ahora, todos los derechos de los cuales disfrutamos, todos los derechos por los cuales hay muchísima gente que ha luchado durante mucho tiempo, puede ser que mañana pasado no estén, que se quiten, a veces porque se habla sobre la protección, otras veces por el miedo, otras veces por la economía, pero bueno, hay muchos derechos que con el tiempo, dependiendo cuando llegan los espacios o los momentos de la historia de cada país, se toman decisiones y se cambian las leyes y esas leyes cambian todo lo que son los derechos. Y siempre repito, a favor de algo, ¿no? Uno de los derechos o parte de los derechos universales que se han ido perdiendo es a partir del atentado de las Torres Gemelas en el 2001, donde muchos países hicieron normativas para controlar más a sus ciudadanos y muchas de ellas quitando derechos de estos propios ciudadanos. Como pongo ahí, para que veamos un poquito, los principales derechos humanos es el derecho a la vida, ¿no? Todas las personas tienen derecho a vivir, derecho a la no discriminación, cada uno puede ser como quiera y es más, cada uno viene dado a veces genéticamente por su nacimiento y no se puede cambiar, con lo cual no tenemos que tener ese derecho a la no discriminación. Derecho a la libertad de expresión, y aquí es muy importante que hablemos sobre Marina, es un filósofo de aquí cercano a Talavera, de Toledo, el cual nos dice que una cosa es la libertad de expresión, ¿vale? Y otra cosa es lo que uno diga. O sea, tú tienes la libertad de poder decirlo, pero puede ser que lo que digas sea sancionable o sea sancionable legalmente ante los juzgados o sea sancionable moralmente. O sea, tú tienes la libertad de poder decirlo, pero una vez que lo digas puede ser que seas preso de lo que has dicho, ¿no? O sea, ese amparo de la libertad de expresión no te ampara a decir lo que tú quieras o decir aquello que te venga en gana, sino que te da la oportunidad de decirlo y que nadie puede coartarte a decirlo. Seguimos con el derecho a la educación para todo el mundo y derecho de igualdad ante la ley y los derechos de libertad y seguridad. Creo que son los fundamentales, en este caso, los derechos que directamente esta ley nos ampara y que nos da para todos y todas. Los principales o los principios claves de los derechos humanos son que son universal, que se deben de aplicar a todas las personas,
pensar que antiguamente había países donde, y todavía los hay, donde había ciudadanos y personas, ¿no? Y los ciudadanos tenían todos los derechos o estaban otorgados por todos los derechos, y en cambio las personas per se simplemente no eran el estatus de ciudadano, el estatus civil de ciudadano, con lo cual no tenían los derechos. Desde este momento se intenta o se ve que todo el mundo tenga acceso, y por lo cual son derechos universales. Busca la igualdad y la no discriminación, entendiendo la no discriminación por temas de sexo, edad, raza, cultura, etc. Pueden existir discriminaciones positivas para aquellos espacios o aquellas personas que puedan estar en desventaja con otros, de que te puedan tener una igualdad mucho más real, pero lo que estamos buscando aquí es la no discriminación. Independencia. Los derechos están conectados entre sí, o sea, interdependencia, perdón, que me diga. No solo existe un derecho por un lado, sino que todos los derechos unidos es el derecho al ser humano. Derecho a la vida, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a ser libre, etc. Todos están conectados unos con otros. Y luego son progresivos. Los derechos deben ir acompañando, no retroceder. Cada vez tenemos que luchar por más derechos, porque las personas tengan más poder dentro de la propia ciudadanía. Y por último, importante, muy importante, no por ser el último, es el tema de la participación. Las personas deben poder reclamar y ejercer sus derechos. Si no podemos defender los derechos, ¿para qué existen? Tienes derecho a la vida, pero si atento contra tu vida no te puedes defender, no puedes participar, ¿para qué sirve un derecho que luego no se puede ejecutar o que no se puede pedir? Estos principios no son abstractos, sino que son guía para una buena práctica diaria. ¿Qué tiene que ver esto con el trabajo social? Todo. El trabajo social nace y se fundamenta sobre los derechos humanos. Nuestra labor consiste en acompañar, defender, empoderar y proteger a las personas, y muchas veces han visto sus derechos vulnerados. Ya sea en servicios sociales, en salud, en educación o en migración, nuestra intervención profesional es una forma activa de defender estos derechos. A veces el trabajo social se convierte en esa voz que se puede levantar para defender a aquellas personas o que han perdido su voz, que les han quitado su voz, o que cuando levantan la voz se complica la vida. Por eso es importante que nosotros seamos conscientes de ese púlpito en el que estamos muchas veces como profesionales del trabajo social, y que podemos llegar a ayudar a las personas a que puedan tener o defender sus propios derechos. Dentro del código deontológico o dentro de cada profesión, en cada lugar, en cada país, existen unos códigos deontológicos dentro del trabajo social, y en este caso yo voy a hablar del que más conozco, que tiene que ver con el trabajo social en España, donde primero, en España, el Consejo General del Trabajo Social establece un código deontológico que marca las bases éticas de nuestra profesión. En él, los derechos humanos no son una referencia lejana, sino son un compromiso explícito y obligatorio. Y nos recuerda que no basta con ser neutrales, tenemos que actuar, denunciar, proteger y transformar. No es que nosotros no nos involucremos, sino que tenemos que ser agentes de cambio. Y para ser agentes de cambio debemos de involucrarnos en los derechos que las personas tienen. Para seguir, decir que el Código Deontológico de España tiene varios artículos donde pone que el colegio, el consejo o el trabajo social admite esos derechos como propios, ¿no? En el artículo 7 afirma que debemos comprometernos con los derechos humanos y con la justicia social. Luego en el 14 nos dice que debemos denunciar situaciones de vulnerabilización de los derechos, con lo cual nosotros debemos ser esos agentes que estemos denunciando, a veces de forma mucho más física en la calle, con reuniones, trabajando con los políticos, etcétera, y otras veces hasta acercándonos a los juzgados para que la persona pueda restablecerse, o a la persona se le restablezcan los derechos. Y por último, el artículo 17 nos llama a defender a las personas y sus derechos en cualquier intervención social. Esto es importante. Nosotros, al intervenir con cualquier persona, no podemos vulnerar sus derechos. En el caso de España, vuelvo a repetir, yo es lo que más conozco, existe una cosa que es el derecho a la intimidad o el derecho de protección de los datos de la persona. Nosotros, cuando vamos a hablar con otro compañero, otro profesional del trabajo social sobre una persona,
tenemos que pedir permiso a la persona para decirle vamos a hablar de ti. Y vamos a hablar de ti en estos parámetros. No podemos llegar y decir no, como yo ya me he dado toda la información, voy y hablo con él todo lo que yo quiera, le cuento toda la historia. No, yo tengo que primero saber por qué voy a hablar con el otro profesional. Por ejemplo, en mi caso, soy profesional de servicios sociales y voy a hablar con un profesional de servicios sanitarios porque necesito que una cita o necesito que vaya al médico por cualquier circunstancia. Pues yo tendré que primero informar a la persona que estoy atendiendo como que voy a trasladar información suya de su expediente a otro compañero o compañera de trabajo social dentro del sistema sanitario para proceder a pedir X, o sea, el por qué. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que mandar la información necesaria, no toda, no cogemos y contamos todo lo que sabemos, no, nosotros mandamos la información necesaria que necesita la otra persona para poder desarrollar lo que tenga que hacer, para ver el cometido que tenga que hacer. Y es importante, esto muchas veces implica valentía, compromiso y una mirada crítica ante la estructura que generan desigualdad. ¿Por qué digo esto? Porque estos 7 artículos también defienden al profesional, o mejor dicho, defienden a la persona que atiende al profesional ante sus gentes de arriba, ¿no? Da igual que venga el político de turno que esté gobernando el ayuntamiento, el político que esté gobernando la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que es donde estoy yo, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar porque estos derechos para nosotros tienen que ser fundamentales para que a la persona que estamos atendiendo se les sean resueltos, se les sean devueltos y no estar velando por la institución. Si mi institución a la que estoy trabajando está en contra totalmente de los derechos de las personas, yo tendré que hacer esa denuncia hacia arriba para que la institución cambie, ¿vale? No me vale esto de no me dejan o me han prohibido hacer, porque el compromiso del trabajo social es también romper esas barreras. Y si la barrera es contra la institución que ya está generando desigualdad, tendremos que trabajar para que esa institución cambie y pueda, al fin y al cabo, defender los derechos de la persona. Perdonar si me repito mucho con esto de derechos, porque estamos hablando de los derechos. Y además, todo esto de los derechos humanos viene unido con la Agenda 2030, que no sabemos si en el futuro será la Agenda 2050 o cómo será, porque cada vez que vamos acercándonos a los años y no se consigue, se van cambiando, ¿no? Y es que en el año 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030, que propone 17 objetivos de desarrollo sostenibles, los ODS llamados, ¿no? Son metas globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la vida digna de todas las personas. Hay 4 objetivos de desarrollo sostenible que van totalmente con lo que estamos hablando ahora mismo de los derechos de las personas y los derechos humanos, los derechos universales. El primero es el fin de la pobreza, como parte de los derechos humanos que cualquier persona pueda tener derecho de acceso a mantener la vida, como estábamos hablando antes, y para ello puede tener derecho a comer, a beber y, como no, trabajar también porque tengan los derechos de acceso a la educación, a la vivienda, a bienes y servicios necesarios para poder hacer un proyecto de vida digno. También el tema de la igualdad de género, ¿no? Una de las grandes diferencias en el mundo, también con la cultural, pero tiene que ver con el trato que siempre han dado las sociedades tanto a los hombres como a las mujeres, o mejor dicho, el trato que los hombres han dado a las mujeres, con lo cual uno de los objetivos de desarrollo sostenible y uno de los derechos humanos es la igualdad, con lo cual tenemos que intentar crear una igualdad de género real en la sociedad. El ODS 10 habla de la reducción de desigualdades. Esto no es tanto el tema de la pobreza, sino que la desigualdad, que el hombre que más dinero tenga en el mundo, con el dinero que el hombre que tenga menos dinero en el mundo, se acorte. Pero también podemos hablar de que en una empresa el que más cobre con el que menos cobre se acorte, ¿no? O sea, allá donde haya desigualdades de trato de distintas personas, las acortemos. No solo estamos hablando de pobreza, estamos hablando de que personas puedan mandar sobre personas por su capacidad económica o por su capacidad de influencia. Luchar para defender o romper esas desigualdades y que al final todos seamos iguales, ¿no? Que cuando vayamos a un juicio no dependan los millones para ser absuelto y haya un trabajo para que esa parte económica no cree una desigualdad. Eso es lo que estamos hablando con el tema de las desigualdades. Y también incluye aquí las desigualdades el tema de las culturas, las religiones y, como no, el color de la piel. También habla que el ODS 16 habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Hay que trabajar para una paz lo más grande posible, hay que trabajar por una justicia
que la justicia no siempre es la legalidad. La legalidad es lo que dicen las normas. La justicia es otra cosa. Ahora, si ya las normas son justas, estamos ya pues llegando a cumplir este ODS, ¿no? Y muy importante tener instituciones sólidas que puedan defender esto de la paz y la justicia. Tener uniones entre estados que crean otro tipo de instituciones que ayudan a que todas y todas estemos mejor y podamos vivir mejor en el estado, ¿vale? Y ahora pregunto, ¿qué papel tiene el trabajo social en los ODS? Pues el trabajo social es el motor de cambio hacia una sociedad más justa. Debemos de sumarnos a estos de los objetivos de desarrollo sostenible, unirlo a lo que estamos haciendo directamente, trabajarlo en los día a día que estamos haciendo y que sea parte vertebral del trabajo diario que proponemos nosotros en nuestro despacho. Decir que es un papel esencial, porque el trabajo social es una profesión de proximidad. Estamos donde están los problemas, pero también donde están las soluciones. Podemos trabajar con el día a día, como decía, que si cada uno mueve un granito de arena allá donde esté, con tanta gente que somos en el mundo, moveremos montañas y montañas. Así que cada uno que haga su parte. Así que si eres un trabajador social en un pueblo muy pequeñito, seguro que tú allí puedes trabajar los objetivos de desarrollo sostenible. Si cada trabajador social en su entorno, cada trabajador social en su entorno lo trabaja, nosotros al final iremos sumando y como dice aquel, un pequeño movimiento no hace nada, pero la unión de muchos movimientos hará que gire el mundo de otra forma totalmente diferente. Y después de este speech sigo con que desde de lo micro a lo macro, desde una intervención individual hasta una denuncia pública a una propuesta comunitaria, nuestra labor transforma realidades y colabora directamente con la Agenda 2030. Reducir la desigualdad, reducir la pobreza, reducir la brecha de género, trabajar por la paz, trabajar por momentos y espacios de diálogo en vez de enfrentamientos y de guerra. Todo eso, en cualquier lugar que lo estemos haciendo, estaremos contribuyendo a un mundo mucho más justo, más solidario y más sostenible. Así que todos y todas podemos crear esta agenda de 17 objetivos que yo os invito a que la busquéis, que os leáis todos los objetivos de desarrollo sostenible, que leáis cómo la ONU los vertebra, cómo los trabaja y verás cómo todo tiene sentido dentro del trabajo social. ¿Cómo afecta todo esto a la ciudadanía? Pues claro, al final y al cabo nosotros tenemos que ver también cómo estos derechos terminan pues llegando a la ciudadanía a la que estamos viendo. Pues muy sencillo, afecta a las personas a las que atendemos cada día, porque cada día todas estas personas que estamos atendiendo vienen porque tienen necesidades no cubiertas, porque están buscando un mejor bienestar para sus vidas y porque en una sociedad digamos un ejemplo donde no existe la violencia, va a ser más cómodo desarrollar la vida de cada uno y poder crear los proyectos de vida únicos. Cuando luchamos por una vivienda digna, cuando acompañamos a una persona inmigrante, cuando apoyamos a una mujer víctima de violencia, estamos haciendo efectivos sus derechos. Pero también cuando lo hacemos cuando denunciamos carencias estructurales o cuando damos la voz a quien no las tienen, estamos trabajando los derechos de las personas. Y el trabajo social no solo interviene, sino que actúa con conciencia y compromiso ético. No se trata solo de ayudar, sino hacerlo defendiendo los derechos. Y conclusión para el final, y bueno, a lo mejor he ido un poquito rápido y simplemente al final quiero dejar unas conclusiones y unas reflexiones, aunque me hubiera gustado que esta ponencia hubiera sido mucho más directa con todos ustedes, pero bueno, ahora mismo cuando están viendo esta ponencia seguro que yo estoy durmiendo por la diferencia horaria. Decir que los derechos humanos son el corazón del trabajo social, que no voy a decir que los trabajadores sociales hicimos los derechos humanos, sino que los derechos humanos, de la forma en que están planteados, pueden ser el punto de partida para hacer cualquier trabajo social y desde ahí a crecer en más derechos, pero nunca ir para atrás. Que el código deontológico nos recuerda que no podemos mirar hacia otro lado, que estamos obligados, que tenemos un compromiso ético con la sociedad, que al igual que la medicina tiene un compromiso con salvar y curar, nosotros tenemos un compromiso para luchar y destruir todas esas desigualdades que existen y trabajar para que las personas puedan tener un proyecto de vida propio, desarrollar, que se puedan desarrollar su proyecto de vida. Nosotros está en nuestro ADN y nuestro código nos obliga, entre comillas, nuestra ética propia de la profesión nos obliga a estar luchando
contra todos esos muros, contra todos esos espacios donde no se respetan los derechos y las personas terminan sufriendo. Y la Agenda 2030 nos vincula a un horizonte global de justicia. Lo bueno que tiene la Agenda es que es algo que hemos firmado en que todos queremos conseguir. La Agenda ya no nos habla de derechos, sino nos habla de metas y objetivos a conseguir. Tenemos un objetivo que es X. No es un derecho de esta persona. No, tenemos el objetivo de que nadie tenga vulnerados sus derechos. Con lo cual ya estamos siendo parte, ya estamos siendo comprometidos, ya estamos moviéndonos hacia la lucha de los derechos de las personas. Y nuestra profesión es ética, es transformadora y tiene una enorme responsabilidad civil, con lo cual creo que el trabajo social, con los derechos humanos, con los objetivos de desarrollo del milenio, que era antiguamente, ahora son objetivos de desarrollo sostenible, tienen un compromiso firme y que este compromiso firme se llama a ciudadanía, se llaman personas, se llaman gente que nos encontramos todos los días en nuestros espacios de trabajo y que por ellos es por lo que estudiamos trabajo social, para poder ayudar a las personas. Y aunque no hay que pensar que vamos a cambiar el mundo, yo me quedo con una frase que sale en la lista de Schiller, que dice que cada persona que ayuda a otra o cada persona que salva a una persona, salva a un mundo. Quedaros con la parte de que si ayudáis a 5 personas y cada trabajador social ayuda a 5 personas, seremos muchas personas o serán muchas personas las ayudadas en el globo terráqueo. Bueno, aunque con los terraplanistas no podría decir esta frase, pero bueno, es decir que en el mundo estaremos ayudando en muchísimos sitios, ¿vale? Y nada, por último una frase. Trabajar por los derechos humanos no es opcional, es nuestra razón de ser. Es por lo que estudiamos trabajo social, es por lo que nos sacamos la carrera, es por lo que al final decidimos elegir esta profesión. Trabajar por las personas y por todos sus derechos. Y nada, muchas gracias, espero que no haya sido mucha chapa, que no haya ido muy rápido en la exposición, pero sí que es verdad que cuando hablas solo y no hay nadie, pues te vas emocionando y vas hablando cada vez más rápido. Y si llegado a este momento los compañeros y compañeras piensan que voy muy rápido, pues que pongan el vídeo un poquito más lento y ya está. Como digo, muchísimas gracias. Y bueno, ahí, no, al otro lado, te voy a hacer así. Ahí estáis viendo mis redes sociales, tanto Twitch, Instagram, Facebook y YouTube. Podéis entrar, seguirme y ver lo que hago yo por allí. Nada, muchas gracias a todos y nos vemos.